Muy bien, buenos días. Hoy es domingo 26 de abril de 2026. Estamos aquí en Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta mañana, una hermosa mañana de otoño. Y hemos estado adorando al Señor y damos gracias por poder reunirnos. Y por hablar y poder meditar en su palabra. El título de esta prédica, si le vas a poner un título, Eduardo, es ¿hasta dónde creemos? Hay un título alternativo, pero te aconsejo que no lo pongas. El título alternativo es Rosa la loca. Bueno, podría decir Rode la loca, porque Rode en griego significa rosa. Pero el título oficial, digamos, Eduardo, para que lo ponga, no va a poner esto. Es ¿hasta dónde creemos? Es un tema. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde creemos las cosas que el Señor dice? ¿Hasta dónde las creemos? ¿O nos guardamos cierta reserva? Y decir, bueno, a ver, sí, pero esto me parece muy interesante. La Biblia relata casos de fe tremenda y casos de duda tremendos también. Casos de fe tremenda y casos de duda tremendos. ¿Qué puedo decir que nosotros decimos, pero cómo puede ser? Ay, qué cosa. Estamos con los hermanos que están en el ministerio de evangelismo, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te aconsejo que leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, todos los libros de la Biblia, a mí me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles porque marcan una cantidad de cosas y nosotros nos identificamos por ahí con esas cosas de la iglesia del Señor, no ya del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, de los judíos, los hebreos que están en el Antiguo Testamento, que para nosotros es palabra de Dios también, pero nosotros nos identificamos más con estos hechos de la iglesia de Cristo. Y pasaron un tiempo de tranquilidad cuando después del Pentecostés en que los creyentes predicaban la palabra y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y se juntaba mucha gente y ellos traían sus propiedades, el precio de sus propiedades que vendían y lo traían en los pies de los apóstoles y se ayudaba a mucha gente y había tanto trabajo que necesitaron nombrar a 7 varones, los diáconos, para que ayudaran. En fin, la iglesia estaba creciendo de manera extraordinaria. Pero vino también tiempo de persecución. Los judíos protestaban mucho contra los creyentes en Cristo. Y dice que en aquel tiempo, Hechos capítulo 12, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Herodes Agripa, un sobrino de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que había hecho matar a los niños allí en Belén. Ese ya había muerto ya, pero estaba Herodes Agripa, a quien los romanos, un sobrino de los romanos lo habían puesto por rey, porque los romanos eran los que ponían el rey sobre una región y sobre Judea también sobre una región. Y este Herodes Agripa, presionado por los judíos, particularmente por los fariseos, echó mano, dice, tomó presos a algunos para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se acuerdan cuando el Señor andaba junto al mar de Galilea y estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que eran pescadores igual que su padre, y los llama el Señor de la misma manera que llamó también a Pedro, que era pescador? Bueno, este Jacobo
es precisamente el apóstol Jacobo, precisamente el hermano del apóstol Juan. Es el primero de los apóstoles que muere en el martirio, que muere ejecutado por Herodes Agripa, que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, Se estaba celebrando la Pascua judía. Eran los días de la Pascua judía, celebración que duraba 8 días. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para custodiarlo a Pedro, porque sabía que Pedro era uno de los principales líderes de este movimiento cristiano, aunque todavía no se los llamaba cristianos, después se los llamó cristianos, de este movimiento que estaba sacudiendo a toda Jerusalén y a Judea. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. La idea es que durante la Pascua no lo quería ejecutar, sino después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y fíjese lo que dice el versículo 5, Hechos capítulo 12, 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por qué era la iglesia? La cantidad de hermanos que se juntaban para orar y estaban intercediendo firmemente por la vida y por la libertad de Pedro. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma, lo iba a sacar para matarlo. Esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Acuérdense que eran 16 los soldados que lo custodiaban, pero la costumbre era, él estaba encadenado a dos soldados, uno a un lado y otro al otro lado. Así todo eso, en la noche estaba durmiendo Pedro. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos, se soltaron las cadenas a las cuales estaba encadenado, con las que estaba encadenado a los soldados, ¿no? Uno a cada lado. Le dijo el ángel: cíñete, es decir, ponete la ropa, ponete el cinturón y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Viste cuando te despiertan que estás profundamente dormido, no sabes bien qué hacer, que te levantás, que si no? Y algunas veces cuando estás en otro lado, qué sé yo, estás en otra casa, en otro lugar, en otra habitación, en un hotel, a veces te despertás de un sueño muy profundo y dices: ¿dónde estoy? Hasta que te das cuenta a dónde estás. Algo así le pasó a Pedro. Encima que sentía una voz que le decía: cíñete, ponete las sandalias, sígueme. Y lo hizo así: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es decir, no entendía bien lo que estaba pasando. Y seguía, pero ¿qué es esto? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta se abrió sola, mejor dicho, un ángel la abrió. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y en ese momento Pedro se queda solo, afuera, en la calle. Pero ¿cómo? Si anoche yo estaba atado y encerrado. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque dice, el pueblo está esperando que me maten y Herodes me va a hacer matar. Y ya cuando está en la calle, el ángel se fue y está solo. Ahora, no, me ha liberado el Señor me ha liberado. Nosotros leemos esto, queridos, 2000 años después se viene leyendo, entonces decimos que sí, claro, por supuesto, el Señor lo liberó. Pero para Pedro es una experiencia novedosa. Él ha visto milagros y cosas, pero pero está pasando con él. Una liberación por la mano poderosa de Dios y de repente de estar en la cárcel custodiado por 16 soldados y con las rejas, una puerta y otra puerta y qué sé yo, se encuentra en la calle. Ahora me doy cuenta de lo que ha pasado. Recién en ese momento se dio cuenta de lo que había pasado. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Se ve que lo primero que quería reencontrarse con los discípulos y se ve que o le quedaba más cerca o eligió ese lugar, fue a la casa de María, una mujer llamada María, donde había varios hermanos, una buena cantidad de hermanos orando y clamando por él, intercediendo por él. ¿Quién era esta mujer María? La madre de un muchacho llamado Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Después la Biblia va a hablar de él porque también acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, en fin. Y que es el autor del Evangelio de Marcos. Por aquel entonces un muchacho joven que vivía con su madre llamado María. Ahí había una cantidad de hermanos que estaban orando y clamando por Pedro. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tomaban mate? ¿Qué estaban haciendo? Decí de nuevo, ¿qué estaban haciendo? Orando y clamando. Con temor, con angustia. ¿Por quién? Por Pedro. Uno de los principales entre los apóstoles. Hay otros apóstoles que ya no estaban ahí. Y Pablo y Bernabé venían desde Antioquía trayendo una ofrenda para los hermanos, en fin. Ahí está. Pero había un grupo de hermanos, todos los de la iglesia estaban orando por Pedro, angustiados y clamando por la liberación de Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió al encuentro una muchacha llamada Rode. Rode significa rosa. Pedro llega a la casa. La casa tenía una puerta, después como un vestíbulo y un patio, y adentro estaban reunidos todos los hermanos orando, una buena cantidad de hermanos orando. Y golpea la puerta Pedro. Y Rode, que era una chica, una sirvienta, una criada, probablemente, muchacha joven, alguien le dijo, anda, fíjate a ver quién es. Y ahí fue Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro golpeando la puerta, abran, soy yo, Pedro. Y llega Rode. Es Pedro, muchachita joven, se abatató, diríamos nosotros. Y se metió adentro a decir, es Pedro, está Pedro a la puerta. Fíjense la reacción de los hermanos que estaban clamando por Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca. Por eso el título posible es Rode la loca. Rode significa rosa. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué?
¿Para qué? Para que a Pedro lo liberaran. ¿Y qué le dijeron a Rode? Estás loca. ¿Hasta dónde? Contradicción. ¿Hasta dónde creemos? Si tenemos esas cuestiones así de que creemos hasta acá sí, pero hasta acá no. Bueno, tal vez un consuelo entre comillas, es que, bueno, le pasó a aquellos hermanos también. Estaban orando ¿para qué? ¿Para qué estaban orando? Les pregunto a ustedes. Para que Pedro sea liberado. Pero no, es su ángel. Entre tanto, ¿qué hacía Pedro? ¡Tum, tum, tum, tum! En la puerta. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Se quedaron pasmados, se quedaron. Sí, ahí está citando hombres de poca fe. Vamos, hay otros pasajes. Es un tema ¿hasta dónde llega nuestra fe? Es un tema, querido, ¿hasta dónde llega nuestra fe? Porque nosotros decimos, bueno, yo creo de acá hasta acá. Y si no lo decimos, lo ejercemos. De acá hasta acá creo, pero de acá para allá, no sé, porque es todo un tema. Estuve escuchando ayer el viernes, al pastor Carlos Raida, que predicó en la iglesia de, algunos de ustedes lo conocen, bueno, un gran predicador, no porque ha estado acá 1 o 2 veces por lo menos. Y dice, yo era ultra, recontra, ¿cómo se dice? Racional. ¿Qué es una persona racional? Que mide, que sí, que como que tiene, entonces sí, ya aprecia, dice, bueno, sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto creemos? ¿Hasta dónde creemos? ¿O esta es nuestra racionalidad a estorbarnos? Le pedí y me lo consiguió al toque Alberto este libro. Una joya de esos libros que ya casi no se leen. Creer es también pensar. Pensar y creer no son dos cosas que se contraponen. A ver, es su ángel. Porque tenían es decir, no es revelación judaica, pero sí era tradición judaica de que los que morían, los que estaban, tenían un ángel, en fin, una tradición que no tiene asidero, no tiene sustento bíblico. Cuando le vieron se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callanse, porque al final es un alboroto. No sé qué, aleluya, Señor. Pará. Cállense, porque tengo cosas importantes que hacer y decirles. Haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y le dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo? Jacobo había sido muerto. Sí, el apóstol Jacobo. Pero él se está refiriendo a Jacobo, el hermano del Señor, que va a tener, o tenía ya y va a tener un protagonismo muy grande en la iglesia de Jerusalén. Hay varios pasajes después que hablan de Jacobo. El capítulo 15 del libro de los Hechos, léanlo, querido. Habla acerca de un concilio que hubo en Jerusalén donde Jacobo, el hermano del Señor, era aparentemente el líder principal de la congregación.
háganle saber esto a Jacobo, que él había sido liberado. Y salió y se fue a otro lugar. Muchos estudiosos, ¿a dónde se fue? Se fue a otro lugar en Jerusalén. Salió de Jerusalén. ¿Qué fue? Porque Pedro sabía que tenía que poner a salvo su vida. ¿Y por qué tenía que poner a salvo su vida? Porque el Señor le había encargado muchas cosas que él tenía que hacer, por lo tanto él no podía arriesgarse. Arriesgarse, mi querido, no es una cuestión de fe, es una cuestión de riesgo, por ahí de insensatez. ¿Se entiende? Él tenía cosas que hacer, era muy importante, no iba a arriesgar, volver a arriesgar su vida para hacer, entonces fue a otro lugar. Muchos dicen que se fue, no sé, que fue a Roma, en fin, hay muchas hipótesis sobre esto y muchas, pero la Biblia no dice dónde se fue. Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Después Herodes muere y se lo comen los gusanos a Herodes Agripa. Ahora, cosa interesante. Esa chica que estaba ahí con los apóstoles, esa muchachita, una muchacha joven, Rode o Rosa. Fíjese qué cosa extraordinaria. De nuevo una mujer va y se encuentra con que Pedro ha sido liberado. Así como las mujeres fueron las primeros que fueron a ver la tumba del Señor vacía. De nuevo una mujer acá va y dice, es Pedro, y pues esa batata bonita. Me lo imagino, una chica sencilla pero llena de fe. Ella creyó, y la voz de Pedro, ella no dijo el ángel, no sé qué, no es Pedro. Pues se abatató, en lugar de abrirle a Pedro que entrara fue. ¿Para qué? Y un poco para que nosotros entendamos lo que significa ponerle coto, ponerle medida a la fe, a las cosas que nosotros decimos que creemos. Inclusive a la oración. Estaban orando para que Pedro fuera liberado. Pedro es liberado y ellos no lo creen. No lo creen. Estaban orando intensamente. Acá hay una cuestión, es decir, dice la palabra en Santiago que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo dice la oración de? No cualquier oración. ¿Cuántos de ustedes han orado por enfermos? Yo he orado muchas veces, todos hemos orado por enfermos. Bueno, vamos a ver, no dice la oración sanará al enfermo. La oración de fe. Me acuerdo una vez había un hermano que estaba enfermo, tenía cáncer. Y los médicos lo habían desahuciado. Entonces nosotros vamos a orar por ellos, vamos a orar por él. Y Adela, que estaba ministrando ahí, dice, a ver, un varón de fe, necesita que hay algún varón de fe acá que pase. Y pasó un hermano que ya está con el Señor de hace años. Yo tengo fe. Bueno, en vos que tenés fe, vamos a orar por este hermano, Dardo. Y Dardo se sanó. Años después falleció. Pero de esa cosa que los médicos lo habían desahuciado, se sanó. Y tuvo varios temas, falleció después su esposa y tiempo después fallece él. Yo tengo fe, a ver quién tiene fe. Y hay que animarse a pasar, yo tengo fe. Yo tengo fe. Potente eso. Muchos de esos hermanos que estaban orando ahí habían visto señales y milagros del Señor Jesús. A lo mejor algunos de esos hermanos que estaban ahí en la casa de María lo habían visto al Señor resucitado. ¿En qué consiste la fe? ¿De qué depende la fe? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y nosotros hoy hubiéramos hecho lo siguiente. Acá está el hermano Pepín.
Y el hermano Pepín me dice, pastor, yo necesito más fe. Señor, dale más fe a Pepín. Yo puedo hacer, sí, puedo hacer eso, y claro, ¿está mal? No, qué sé yo, no está mal. Pero cuando al Señor Jesús le dijeron, aumentanos la fe, el Señor Jesús, ¿cómo respondió? No dijo, Padre, derrama fe sobre estos que no creen. Dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, a ver ustedes qué hacen con la fe. ¿Qué hacen ustedes con la fe? Primero, ¿tienen fe? Hay una palabra profética del Señor que está hecha en forma de pregunta retórica. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿cómo dice? Hallará fe en la tierra. Por eso yo una especie de introducción a esto con la frase muy reveladora y desafortunada de Dante Gebel, que dice, no estoy ni a favor ni en contra del aborto. A ver, porque yo no puedo predicar el Evangelio a la gente con esta cuestión porque el tema no es el aborto, el tema es la vida. El tema es la vida. Y la vida, cuando se gesta en el vientre de una mujer, la vida que da Dios, ese es el asunto, ese es el tema. Y yo digo, esa vida no hay que tocar, no se puede tocar. Es pecado, Dios. Tremendo pecado tocar esa vida inocente. La vida. Mateo 14, 22 relata algo que tiene que ver con la fe o con creer. La fe y creer, viste, son dos cosas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No podían llegar estaba muy duro para remar, para llegar a la orilla, porque el viento era contrario. El viento los impulsaba al medio de Galilea, del mar de Galilea. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y le dijo, tengan ánimo, que soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, interesante. Se podía haber quedado en la barca. Tranquilo, porque ya venía el Señor ya. El Señor calmaba la tempestad. Pero ese Señor, si eres tú, fíjate cómo Pedro se arriesga. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué dice la palabra? Pedro, igual que Jesús, ¿qué hacía? Andaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué le pasó? Y comenzó a hundirse. Y gritó diciendo, Señor, sálvame. El miedo, el temor, debilita la fe.
Porque la fe es algo más potente que el entusiasmo. La fe es mucho más potente que el entusiasmo. Y nosotros tenemos que... El entusiasmo es bueno, pero el entusiasmo solo. Señor, sálvame, que me hundo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santo Dios. La duda. A ver, ojo al piojo. Porque podemos orar con fe o podemos orar con dudas. Podemos orar con fe o podemos pedir con fe o podemos pedir especulativamente. Y tengo que pedir y tengo que orar. Especulativamente. Pero no hay fe. Creo, pero no tanto. Creo, pero no tanto. El Señor Jesús dice: tengan una medida de fe y esa fe crezca, háganla crecer a la fe. Porque si ustedes tienen fe como una semilla de mostaza, arranquen con eso. No dice que todos nosotros tenemos que tener apenas un granito. Dice: arranquen con eso para que crezca, para que después se hace una planta, la más grande de las hortalizas, la mostaza. Hombre de poca fe. Y todos nosotros decimos: bueno, sí, ¿qué hubiera hecho yo? Yo creo que no le hubiera pedido al Señor: Señor, yo quiero ir a vos, que yo también camine sobre las aguas, lo cual indica que tampoco tengo mucha fe, pero no hubiera sido arriesgado como Pedro. ¿Quién se arriesga? Sin fe. Complicado arriesgarse sin fe. Es complicado arriesgarse sin fe. Hombre de poca fe, y lo toma de la mano, lo sube a la barca. El temor. Claro, nosotros estamos viendo estas cosas y estamos leyendo estas cuestiones aquí todos sentaditos, o ustedes están sentados, yo tengo el micrófono en la mano y tengo que predicar y tengo que decir, y ustedes están sentaditos ahí escuchando y algunos ya están cansados, no importa, voy a terminar pronto. Pero Pedro, Rode y los otros estaban en pleno barullo, queridos. Ya 2 veces hablamos de Pedro. En pleno barullo. Y necesitaban fe. La fe es algo más potente que el entusiasmo. El entusiasmo es una cosa que como un impulso, claro que sí puede ser, pero el entusiasmo puede ser como una cañita voladora. ¡Qué lindo! Ya desapareció. La fe permanece. A veces tenemos incredulidad frente a las obras poderosas de Dios. Tremendo eso. Podemos creer lo pequeño, pero no lo grande. Juan 20, 27 dice: luego le dijo a Tomás, el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: pasa vosotros. ¿Para qué dice estando las puertas cerradas? Porque Jesús atravesó las puertas, las paredes. Escuche, aprenda. El cuerpo resucitado de Cristo, cuerpo glorificado, tenía propiedades diferentes a la de nuestro cuerpo y diferentes a la materia. Te voy a decir una cosa que tiene que ver con la física. ¿Por qué yo no puedo atravesar
¿Viste cómo dice atravesar esto? Y choco contra esto. ¿Por qué? Si en realidad hay mucho más vacío que relleno en esto. Bueno, los científicos dicen, pues a causa de las fuerzas electromagnéticas. Bueno, ponele, está. Bueno, no sé si el cuerpo glorificado de Jesús no tenía esas propiedades electromagnéticas, no sé cómo la historia, la cuestión que atravesó y entró ahí. ¿Dónde estaban los discípulos? Porque dice la Biblia, las puertas cerradas. Algún racionalista dice, sí, estaban cerradas, pero qué sé yo, le abrieron, porque todo el mundo va a entrar a explicar que sí, que no. ¿Saben cómo explican los racionalistas el milagro de... Esto yo lo conozco de jovencito, cuando me enseñaban la Biblia, me enseñaban algunas cosas. ¿Saben cómo explican los racionalistas? ¿Qué son los racionalistas? Aquellos que no tienen fe y todo lo procesan con la mente. ¿Cómo explican el milagro de multiplicación de los panes y los peces? Hay un famoso erudito, bíblico, racionalista el tipo, William Barclay se llama, un inglés. Dice, no, el milagro consistió en lo siguiente, que vino el muchacho con los 5 panes y los 2 peces, y el Señor Jesús hizo sentar a la multitud. Entonces el milagro consistió que todos ellos que tenían provisiones las compartían con los otros. No dice eso la Biblia. Que el milagro consistió en que Dios el Señor Jesús movilizó las voluntades para que todos compartieran lo que tenían. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que había solamente 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho. Y de esos 5 panes y 2 peces el Señor multiplica, como habla también de la multiplicación del aceite, muchas cosas. Dios multiplica. Pero algunos eruditos en la Biblia no eran gente de fe. No son. Entonces estudian la Biblia para decir, bueno, pero esto tiene una explicación clara y esto tiene una explicación lógica. La explicación es esto. Nada que ver con la revelación de la Biblia. Y acá Jesús atraviesa la puerta, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Todo el mundo dice que este saludo necesitaban paz ellos, porque estaban muy... Con la muerte de la crucifixión del Señor Jesús los había... conmocionado de una manera tremenda. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Quién era Tomás? Un apóstol. Incrédulo. No creía que el Señor había resucitado. Señor mío y Dios mío, dice la palabra, muchos estudiosos dicen que no se animó a... Pone acá, tenía el costado atravesado por la lanza, y tenía la herida, el pueblo, tenía la herida sanada, pero tenía la herida, estaba la marca de la herida, estaba la marca de los clavos en sus manos, estaba la marca, eso no fue borrado, no lo borró el Señor, para decir, soy yo. ¿Quién no creía que era Tomás? Sí, Señor. A lo mejor podía creer otras cosas, podía creer que el ciego sanó, pero no podía creer lo más grande de todos, que era que el Señor había resucitado. Nosotros creemos lo pequeño. ¿Es fácil creer lo pequeño? A ver, pequeño, yo digo pequeño de alguna manera. Bueno, el Señor me dio un trabajo. Qué bueno, qué bendición. Sí, el Señor me dio trabajo. No todo el mundo dice el Señor me dio un trabajo. La gente dice conseguí trabajo. Conseguí trabajo. Ahora el Señor dice, creyente dice, el Señor me dio un trabajo. Sí, yo lo conseguí, fui, me presenté, pero se presentaron 15. Y yo lo obtuve. Te doy gracias, Señor, por esto que me das. Bien. Bueno, ponele. Creo, el Señor me dio. Sí, el Señor me dio. Pero algunas cosas grandes que Dios manifiesta no son tan fáciles de creer. Estamos acostumbrados a creer las cosas pequeñas, pero lo más grande es más compliquete, más complicado.
Contaba el pastor Raida, a quien sabíamos nosotros que durante la pandemia estuvo enfermo, estuvo muy enfermo. Entonces lo primero que hizo fue agradecer. Yo sé que muchos hermanos estuvieron orando por mí, nosotros lo conocemos, bueno, pero muy enfermo. Lo llegaron a envolver en esa inmunda bolsa negra con la que envolvían a los que morían en la pandemia. Y el Señor lo levantó de ahí. 3 veces, dice, me declararon muerto. Y la iglesia orando por él, orando por él. Finalmente va a la casa y dice, bueno, usted va a tener 8 meses de recuperación. Al mes y medio, a los 2 meses, cuando yo ya estaba de nuevo predicando en la iglesia, después de haber perdido 16 kilos, que yo fe. Esa gente estaba orando, no dije, y estaban orando con fe. Cosa. Es tan fuerte, es tan potente que nosotros creamos que el Señor Jesús dijo, ustedes están en el mundo y en el mundo van a tener problemas y el mundo les es contrario, pero ustedes tienen un elemento para vencer al mundo. ¿Cuál era ese elemento que dijo el Señor Jesús para vencer al mundo? ¿Cuál era? Vuestra fe, creer. La iglesia, aún las congregaciones evangélicas actuales, está deshilachando la fe. Yo conozco una congregación donde la fe prácticamente no existe. Lo único que existe son tradiciones y cosas y cuestiones, que sí, que yo esto, que lindo, que nos juntamos, pero fe, es decir, yo creo esto. La incredulidad, mis queridos, se contagia. La incredulidad se contagia. Marcos 6 dice lo siguiente. Está Jesús en Nazaret y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombraba de la incredulidad. No es que encontraba gente mucha fe por todos lados, pero estaba admirado, asombrado. Lo relata Marcos. Marcos, este Marcos del cual hablamos, del cual hemos hablado, Marcos, dicen todos los estudiosos, y es cierto, que él conocía algunos detalles que otros evangelistas no relatan. ¿Por qué? Porque él estaba próximo a esas cuestiones. Tal vez porque Pedro se les había relatado. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ¿dónde? En Nazaret, y no hizo muchos milagros allí. Esto tiene que ver con la honra. Cuando llegó Jesús a Jerusalén, lo trataban como cualquier cosa, no lo esperaban, en Nazaret, donde se había criado. Dijeron, bueno, pero qué sé yo. De paso te digo, y lo vuelvo a decir por 150ª vez, nosotros invitamos a alguien. Tenemos 2, 3 invitados ahora. 4 invitados en los próximos meses. Entre el mes de mayo viene este muchacho, el pastor Rusconi, que es el pastor de los jóvenes de la iglesia La Alameda de Mendoza, que es una iglesia que tiene 2000 y pico, la iglesia bautista más grande de Mendoza largamente. Después va a venir Irma Quirin para el retiro de mujeres. Prepárense, mujeres, junten la plata, hagan un esfuerzo, vayan, traten de ir. Que es una tremenda mujer a la cual hemos invitado hace varios años atrás. Y después va a venir el matrimonio Richardelli, desde Misiones. Porque este Richardelli y su esposa son especialistas, escuche, en liberación y guerra espiritual. Y no sé, entérate lo que es. Liberación y guerra espiritual. Y viene
Desde Misiones, bien, va, muy bien. Hay que honrarla a esa gente. No sea cuestión que nos pase como a Nazaret, que por no honrarlo al Señor Jesús no ocurrieron muchos milagros. Ahí estaba el Señor Jesús. Honrarlo. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? No, los traemos. Iglesia, entienda que cuando nosotros invitamos a alguien, no invitamos a cualquiera. Iglesia, entendé que cuando invitamos a alguien, no invitamos a cualquiera. Y hacemos un esfuerzo. Hay un esfuerzo económico, de esto. Sí, claro que sí. Porque van a resultar de bendición. Sabemos que esa gente va a resultar de bendición. Para todos. Y la incredulidad se contagia, así como se contagia la fe. O supone que yo tengo una relación con mi hermana, me junto con la hermana, supongamos que somos más o menos de la misma edad, que se juntos, que somos amigos, y ella es muy cara de fe. Y yo lo único que le transmito es mis dudas, mis cuestiones. ¿Y qué estoy haciendo? La estoy contaminando con mi incredulidad. ¿Vos sos capaz de detectar la fe o la credulidad o el grado de credulidad o incredulidad en un hermano? ¿No? Bueno, entonces corres peligro de ser contagiado. Y por ahí estabas acá y te venía A mí me pasó. Cuando yo voy a Córdoba a estudiar, voy a una congregación y ahí me hago amigo, o él se hizo amigo mío, no sé cómo es, de un muchacho más grande que yo, 7, 8 años más grande. Y yo estaba ahí, primer año de la universidad, año 1968, en esa congregación. Y el tipo siempre tenía alguna crítica, alguna cosa, alguna cuestión, alguna historia. Siempre tenía... Después me di cuenta que era un incrédulo. Después verifiqué que era un incrédulo. Porque años después, varios años después, me lo encuentro en el área peatonal. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, yo no sé en qué estaba. Estaba en, no sé, en la nueva era, no sé si nueva era. ¿Qué sé yo en qué andaba el tipo? Pero siempre, sí, de charlatán, ¿viste? De eso que te agarra. Sí, porque yo. Y yo, imagínate, vos tenías 17 años, 18 años. Y vos sos presa fácil de un incrédulo. Y te contagia, te contamina. Te pincha el globo, ¿viste? Venía, qué sé yo, me pinchó el globo. Tenemos que tener cuidado. Y ahí la gente, el ámbito de ahí ¿cómo se llama? En Nazaret, el ámbito era, y ya los comentarios eran, sí, este es Jesús, el hijo del carpintero, que ya había muerto, José, ¿viste? Y María, si nosotros conocemos a María y los muchachos, sí, que están acá, que sí, que fulano sigue con la carpintería, y qué sé yo, pim, pim. Pero este que es Rabí, ¿de dónde salió este? Y esos eran los comentarios, y esos comentarios contaminaban la fe. ¿Vos sos capaz de detectar los comentarios que te contaminan la fe o no sos capaz? Te aprendélos, querido. Porque si no vas a andar rengueando siempre por causa de otro que lo vas a encontrar acá. No, porque cuando vos hablas con un incrédulo, bueno, este es incrédulo, este no cree, lo sabes. Pero cuando hablas con un creyente y te contamina, como me pasaba a mí, siendo muy joven, por ahí no tenés defensa. Juan 12:37. Juan 12:37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:36. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
¿Qué había hecho señal? ¿Qué eran las señales? Hacía una cosa. Milagros. No creían en él. El que requiere señales para creer está inclinado a dudar siempre. Te lo repito. Aquel que requiere señales para creer, su inclinación es la duda. Y por más que ve señales, estas señales. ¿Ustedes leyeron la parábola del rico y Lázaro? Léanla, búsquenla en la Biblia. Parábola del rico y Lázaro. Donde en la parábola hay uno que dice, el Señor dice, bueno, pero si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no hacen caso de eso, no van a creer, aunque alguno se levante de los muertos. El que requiere señales, ese está inclinado a la duda, no importa las señales que reciba. No importa las señales que vea. Otra contaminación de la fe es la soberbia. La soberbia. La fe se alimenta de la humildad. La fe se alimenta de la humildad. El alimento de la fe es la humildad. Sí, que la unción, sí, después te vas a tener unción, como sea. Porque si podés llegar a tener algún don y no tener fe. Y el don está porque te ha sido dado. Dice Romanos 11:20, tú por la fe estás en pie. No te llenes de soberbia, sino teme. Tú por la fe estás en pie. ¿Por qué te crees que estás parado? Por la fe, por la gracia que tenés, por lo que Dios te da. Pero no te llenes de soberbia, Si no, tenés cuidado. No te agrandes, fíjate. No sea cuestión de que tropieces y pasado el tiempo tu fe es un recuerdo. Por último, el versículo de Judas 1:22. La carta de Judas, que es muy cortita, del apóstol Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas Tadeo. Es muy cortita. Judas, léela. Tiene una famosa doxología que todo el mundo dice, bueno, todos lo leemos por la doxología. Pero dice en Judas 1:22, exhortando, a algunos que dudan, convéncelos. Convénzanlos. Si no, todos tenemos la misma medida de fe. Y cuando viene gente a la congregación, gente no tiene fe, necesita la fe, pero no la tiene. ¿Qué querés? No tiene, no cree, tiene que empezar a creer, tiene que empezar a ver, porque la fe, dice el Señor, es una semillita, pero después se agranda o no. O se agranda o se, ¿cómo dice? Se muere, se apaga. A algunos que dudan, convénzalo. ¿Y cómo se convence? Mira, si no crees, ¿sabes qué? Te voy a meter un garrotazo en la cabeza. Esa sería la técnica que algunos elegirían, pero no sirve eso. Acá está haciendo Adela una cosa, y bueno, no sé, hay que considerar un poco lo del garrote, no lo descartemos totalmente de primera. Un bibliazo. Se usaba el bibliazo en la cabeza, sí. ¿Bibliazo en la cabeza? Sí. Sí. En San Francisco. Un pastor que agarraba la Biblia. Y una Biblia grande. Sí, serio. Nosotros conocimos al pastor. Esa. Convénzalo. Ahora, ¿cómo se convence una persona? Y te mira, te ve, vos sos el que. Cuando una persona viene a la iglesia y dice, a ver qué van a hacer estos locos. ¿Qué hace? ¿Y por qué levantan la mano? ¿Y por qué sé yo? Y son gritones, ¿y qué sé yo? Y una persona nueva. Pero va a ver qué hace este. Yo voy a ver, pelado este. A ver qué hace. Este ora y levanta la mano. Bueno, usted dice que hay que levantar la mano.
Pero este está con el celular cuando está predicando el pastor. ¿Qué dice que debe ser así la cosa? ¿Cómo es la historia? Se ve que no le da mucha bolilla. Las personas van a crecer en la fe viéndonos a nosotros. Convéncelo. Y lo convences con palabras, mirá, habla, sí. Pero estoy hablando yo. Convénzalos. Necesita crecer en la fe. Nosotros también necesitamos crecer en la fe. Y nosotros leemos estas cosas, ¿no? En la Biblia. Y estos ejemplos que están puestos para inspirarnos, para alentarnos. Pero nosotros mismos, todos, tenemos cuestiones y experiencias donde nuestra fe se pone a... Vuestra fe, dice, mucho más preciosa que él. Es más importante que la guita, la fe. Para decirlo en mi traducción. Ahora, la fe es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu, una cosa así, a ver. Todos nosotros recibimos pruebas de fe. Todos nosotros recibimos pruebas de fe. Qué bueno que es, por eso es la gran importancia de la comunidad, de la congregación, de la iglesia. Pues yo puedo decir, bueno, vení, vamos a orar acá, vamos a juntar, vamos a hablar, vos sabés que este asunto, esta cuestión, esta así, bueno, sé, y tenemos este problema, estamos orando por esto y no sé, bueno, pero vamos a unirnos para que nuestra fe crezca, se solidifique. Y dice, y llegue a ser en la parábola del Señor una planta grande, la más grande del huerto. Y las aves hacen su nido en ella. Muy interesante la figura. Las aves hacen su nido en ella. En nuestra fe, o de nuestra fe, o por nuestra fe, muchos se benefician, por decirlo de alguna manera. Y por nuestra incredulidad, muchos se perjudican. Es una gracia que está dada para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Ponemos de pie y oramos. ¿Alguna de ustedes se llama Rosa entre las hermanas que están acá? ¿Hay alguna Rosa acá? ¿Hay alguna Rode? ¿No hay ninguna de las mujeres que se llama Rosa? No, de las que están acá, digo, de las que están acá. Antes se usaba mucho el nombre Rosa. Ahora no se usa tanto, se usan otros nombres. Interesante esa muchacha, ¿no? Ella creyó al toque. Al toque creyó. Padre nuestro, Santo Dios, bendito, gracias porque tú pones en nosotros una cuota de fe y nosotros creemos y decimos, Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres santo, bendito, redentor. Y tenemos la oración o el pedido de los apóstoles, Señor, igual la hacemos nosotros. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a cuidar nuestra fe, lo que nosotros creemos. Líbranos, Señor, de la estrategia del enemigo de debilitarnos en la fe. Líbranos de la estrategia del enemigo de debilitarnos en la fe y ayúdanos, Señor, para que podamos compartir la fe. Y yo con los hermanos, compartir. Y buscar tu gracia, tu rostro, tu guía, Señor, cada día. Gracias, Padre, te bendecimos, te honramos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.
Amén, amén, amén. Dan un aplauso al Señor.